Bueno, hoy tengo a Sadman, fotógrafo, filmmaker, fundador de SJ Studio. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Y antes de empezar a hablar un poco sobre todo el mundo de la fotografía, vamos a romper un poco el hielo. Quiero hacerte una pregunta y es que yo como entrenador, como gente que trabaja con muchos atletas, quiero preguntarte una cosa que seguramente otra gente también piensa y ¿es justo que un fotógrafo o un equipo de fotografía cobre más de 100 euros por un pack dentro de una competición? Responde, mójate un poquito, vamos a Buah, empezar. ha sido directo, ¿eh? Pues nada, voy a ser muy conciso. No, me parece poco. Vale. ¿Por qué te parece poco? Porque yo creo que justo la mayoría de la gente puede pensar lo contrario. Los atletas pueden decir, "Buah, es que estoy pagando una pasta, tal", que al final la queja generalizada de mucha gente y quiero que tú enseñes la realidad del mundo de la fotografía. Así que cuenta un poco, ¿por qué te parece poco? Bueno, pues mira, yo creo que lo primero es decir por dónde van los packs de ese que tienen esa cantidad de dinero, que suele ser normalmente packs que incluyen un reel, obviamente, porque creo que, por lo que tengo entendido, lo que sé, ningún fotógrafo a nivel nacional por fotos o vídeos llega a un precio tan elevado. Entonces, en cuanto a los reels, pues tú ten en cuenta que a lo mejor una empresa siempre tiene que llevar una persona extra solo para que grabe esos reels. En mi caso, yo sí, desde SJ Studio, si no tenemos ningún reel o no ofrecemos reels, voy solo yo como persona, pues son gastos solo míos. Pero en cuanto ya hay un reel, ya tengo que llevar a una persona, a dos personas, en el cual tienes que sumarle un sueldo, comida, alojamiento, alquilar equipo si hace falta. Y luego también tienes que dar en cuenta es el luego la edición. Y algo importante que la gente se olvida, que esto siempre pasa, es el almacenaje. Hoy en día, con la IA, pues por bien o mal, los SSDs o los discos duros están subiendo precios, vamos, que ni tú te haces la idea. Te pongo un ejemplo, un SSD que yo me compré hace 2 años de 4 teras que valía 250 euros, a día de hoy vale 380 euros. Entonces, claro, tú ¿Vale? eso lo tienes que sumar y son gastos que son invisibles, que la gente que está del otro lado a lo mejor no lo percibe, pero para mí sí que es importante. ¿A qué crees que se debe que la gente no considera lo mismo que los fotógrafos? Es decir, ¿por qué crees que los atletas tienen esa percepción de este servicio es caro? Porque yo creo que yo se lo digo a todo el mundo cuando viene a contratarme, yo le digo, tú puedes coger o debes coger fotos si te lo puedes permitir, porque empezando la fotografía es un lujo. O sea, yo no ¿Vale? creo que una persona que compita 7 veces quiera coger las 7 veces fotos. Y si lo haces, porque realmente pues tiene la economía para hacerlo. Yo sería el primero que si compitiese 6, 7 veces o 5, los que sea, me pensaría él cuándo, en qué momento contratar o no. Entonces, claro, empezando ahí, yo creo que es como muy fácil pensar hoy en día que puede ser caro porque tú te pones a pensar y dices, a lo mejor yo puedo hacer esto con el móvil. Obviamente. Hoy en día, ¿quién no tiene un iPhone o un móvil bueno en el que pueda hacerlo? Pero el precio no solo se queda en lo que te entregamos al final, sino tú como por ejemplo, como entrenador, tu precio no solo se queda, te doy el planning y ya está. Tú valoras cómo de bien va un atleta, qué tienes que hacer para que mejore. Pues nosotros en ese Exacto. sentido también es eso, es el llevar el equipo, el cómo tenemos que gestionar dependiendo las entregas, cómo vamos a hacer los reels. Entonces, todo va en eso. De hecho, yo, si te soy ¿Vale? sincero, de los reels, así un hot take, como persona que edito, no me quedo mucha parte del neto del dinero, porque eso todo va un poco a gente que viene a currar. Vale, y una pregunta, ¿cómo es, vamos a decir, el flujo de trabajo a la hora de editar un reel? O sea, porque una cosa que muchas veces me pregunto, digo, hostia, ¿cuánto de curro es editar un reel por persona? Ya no te digo a horas, porque no es cuántas horas la dedicas, sino eh, ya seas tú o tu editor o la gente con la que trabajes, Mm, eh, ¿cómo es el trabajo de hacer, por ejemplo, un reel? Que creo que es lo más llamativo, lo que la mayoría de la gente quiere, entre comillas, ¿no? Sobre todo un reel, pues entre comillas, top, porque, por ejemplo, los últimos reels que hiciste ahí en la última compra, yo lo dije, están guapísimos. A mí estos reels me gustan mm, muchísimo. Una cosa, una sucesión de pequeños clips, y otra cosa, hacer un reel que sea una especie de corto. O sea, te me gustaría que comente un poquito. Pues mira, en cuanto a los reels del junior, a lo mejor no te puedo decir yo mucho porque ahí siempre llevo una persona que realmente es filmmaker y editor. Entonces, yo creo que ellos, por ejemplo, John, que estuvo en ITC Media, ahora tiene su propia empresa. Y luego está Carlos, que es de NBG Media, que vienen a ayudarme en ese sentido porque yo traigo en ese sentido a personas que me ayuden que realmente son editores y sepan grabar in situ y editar. Yo, personalmente, si tengo que decirte, yo no me considero editor. Me da mucha pereza, ¿vale? Te puedo grabar porque obviamente sé mucho del deporte, yo hago powerlifting, sé cómo funciona. Entonces, en su caso, no sabría decirte porque ellos a lo mejor en un día me han llegado a sacar 3 reels en la propia competición. Entonces van a un Cada ritmo. uno. Sí, Cada sí, en uno. plan.
Sí, sí, en plan, por ejemplo, en el Junior, perdón, en el Nacional del año pasado y sacamos reels por ganador a final de día. O sea, tú ya al final de día veías un reel por ganador de categoría, más un resumen. Entonces, sí, ellos ya tienen un ritmo de trabajo que yo personalmente yo no creo que no lo tengo, por eso no edito. Pero luego si te pongo casos como tú has dicho, de editar un reel de atleta, a lo mejor esto puede parecer mucho a la gente que edita o no. Yo más o menos tardo entre 1 hora y 2 horas, ¿vale? Vale. Y que a lo mejor ya te digo que para un editor que sabe lo que va, tarda mucho más, pero yo voy ahí un poco flojo. Y el proceso sería el siguiente, mira, yo cuando me toca, por ejemplo, me toca Alberto García, pues voy a tu sesión, normalmente tengo 2 cámaras, nosotros no podemos separar o no nos da tiempo a separar como los clips porque el ritmo va muy rápido, a lo mejor grabamos 2 sesiones del tirón o 3, pues yo me meto en la carpeta de uno de los cámaras, busco todos tus clips, lo organizo en cámara 1, cámara 2, los importa el programa de edición, cojo tu música, que es lo más importante, editar sobre la música, sí, sí. Porque quien edite junte imágenes y luego edite con la música es un poco complicado. Porque eso no es raro. Exacto, porque no tienes como los timings de cambio de escena y demás. Y luego ya me pongo a montarlo y nosotros desde SJ Studio lo que hacemos es ofrecer un preview a los atletas, que es que puedan ver cómo queda el reel con la música y los efectos, por si quieren hacer un cambio, porque es mucho más fácil hacer un cambio antes de colorizar y demás y de poner textos. Y una vez nos den el ok, pues ya colorizamos el vídeo y a delivery. Vale, y o sea, por lo que escucho y por lo que te conozco, o sea, ¿cómo de importante ha sido el aprender a delegar cosas? Al final, tú dices, yo pues no soy editor o no te considera editor de la misma manera que quizás si te considera fotógrafo. O sea, ¿cómo de importante ha sido también encontrar gente en la que tú confíes y para decir, ok, esta parte creo que tú puedes hacerla mejor que yo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque bueno, ahora hablaremos también un poco del nacimiento, pero de SJ Studio, pero primero me gustaría que hablásemos un poquito sobre esto. Pues yo creo que eso lo aprendí una vez. Yo cuando empecé sí que solo me limitaba a ir a hacer contenido para los atletas y se acabó. Hasta que yo fui viendo que dije, joder, al final para llegar a más gente y a más público y que conozca un poco el proyecto, el Power vive incluso que a mí no me guste, vive del contenido del momento. Si tú el día que hay una competición no subes nada, para la gente es como que no has estado. Sí, cierto. Exacto, y eso yo lo aprendí un poco a base de ir viendo pues a empresas como ITC Media, Cucu Media, que ya os digo que aprendí de cómo que hacían ellos. Y entonces yo dije, pues conocía a Carlos, que trabajaba muy bien, de repente le escribí un día y dijo, oye, ¿te apetece venirte a una competición, ayudarme? Vino, súper guay como curraba y de ahí pues empecé a llamarle cuando hacía falta. Y por ejemplo, López se vino en este junior porque Carlos no podía, competía. Sí. Y para mí fue decir, si quiero ser o quiero intentar ser una empresa mejor, hay cosas que yo no voy a poder hacer, entonces tengo que contar con gente que sea la mejor en esa parte. Vale, estoy de acuerdo. De hecho, el hecho también de ver esto como un proyecto profesional desde el principio, como que me interesa de que también comente un poco el cómo nació SJ, o sea, de dónde nace tu curiosidad de, ok, me meto a hacer fotos dentro del mundo del Power, ¿de dónde nace un poquito todo esto? Pues mira, es curioso porque yo llevo haciendo fotos, te diría unos 6-7 años, pero todo era con un hobby de ir a hacer fotos a los colegas, de viajes. De hecho, yo quería ser fotógrafo de retrato, imagínate. Hasta que un día fui viendo y en mi gimnasio, Entrena Intenso, que aquí de Rivas, hice una competición y dije, me apetece hacer fotos, pues por hobby. Hice un par de fotos a unos competidores que me dejaron y me gustó. Y dije, joder, qué guay, nunca me había planteado. Y luego un amigo mío que se llama Frank Corral, le tengo mucho aprecio. Un día hablando me dijo, tío, ¿sabes que ya no hay fotógrafo de AEP? Que ahora está como un poco en libre albedrío. En el aire. Exacto, y yo no lo sabía. Entonces yo cogí el calendario y de repente vi el interregional que hizo Soy Powerlifter, el de Madrid, el primero, y cogí el calendario ese año y empecé a hablar a todos los clubes. Soy Sadman, del club Entrena Intenso, porque claro, en ese momento no me podía presentar como soy fotógrafo. Me ayudaba un poco de que, exacto, me ayudaba un poco de que era de Entrena Intenso, que es un club que conoce mucha gente por antigüedad y demás. Y me dio Raúl, que es el dueño, me dio permiso y pues nada, fui ahí al Interregional de Madrid, todo guay, y de ahí pues siguiente fue Chiva y ya así poco a poco. Sí, porque yo a ti, por ejemplo, te conocí en Sevilla, yo me acuerdo en una EP3, si no me estoy equivocando, pero en el yo ahí de, no te... En el de Chipiona. No, yo te conocí en el que era en el Sevilla, en Gines, creo que era. Era una No, EP3 de Fuerza yo Guadaira, si no ahí, me equivoco. Sí, después sí, sí. ¿de quién has dicho?
de Fuerza Guadaira. Estoy casi seguro que te conocí ahí. Ah, sí, en Sevilla, exacto, Sí, sí. sí. Y yo, por Es ejemplo, que ahí no te ubicaba mucho. Yo no sabía. De hecho, yo apenas te conocí, decía, ya desde chico tal. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo fotos en esa altura? Porque yo de ahí en adelante no paraba de verte. Yo decía, este tío está en pues, todas las competiciones. yo creo que previo a eso fue Interregional de Madrid, el Interregional de Chiva, no sé si fue también León Sí, y creo que sí. Raw Barbel y ya fue Guadaira. Sí, sí. Y también, supongo que durante las primeras competiciones iban más solo. ¿En qué punto, a qué altura del proyecto dijiste, ok, hay que empezar a hacer esto, no te digo de manera más seria, pero delegando un poquito? Pues yo ya te digo, ya mi primera competición en el Interregional de Madrid ya llevé a una compañera a cubrirme con una parte de foto, Sofía, que ahora también tiene su propia empresa. Entonces, ya desde ahí yo empecé con personas que me fuesen a ayudar y luego ya, por ejemplo, en Fuerza Guadaira sí que fui solo, ya te digo, pues porque no podía contar siempre con las personas de fuera. Y fue justo al acabar el año, ahí es cuando realmente nació SJ Studio. Ya eso ahora lo metemos, pero yo el primer año, desde el verano hasta diciembre, yo era Sadman solo, no había nada que me reflejase decir, exacto. Y ya ahí empezó un poco a decir, venga, esto si quiero crecer realmente, tengo que tener personas fijas. Vale, ¿y cómo fue el proceso de, ok, que nazca SJ? Ya no soy Sadman que funda SJ. Pues fue por justo el tema de hacerlo un poco más profesional, porque me pasaba a mí mucho que yo decía, vale, soy Sadman, yo tengo, ya te digo, lo como típico que seguramente todo el mundo hemos tenido una cuenta privada personal, luego tenía mi cuenta de Sadman Hair, que era fotógrafo, y yo dije, joder, cuando hago un viaje me molaría subir fotos de mi viaje, porque también, además de ser como un trabajador, soy Sadman como persona. Entonces dije, pues voy a profesionalizarlo un poco más y a crear una cuenta de empresa o una empresa que se llame SJ Studio y ahí solo subo contenido de trabajo y luego Sadman Hair, que es como mi faceta de freelance, de fotógrafo, exacto. Sí. No me limito solo a subir trabajo y puedo subir, si me apetece, fotos de un viaje, pues de un viaje. Y así fue, básicamente, porque dije, joder, soy muy organizado y me gusta separar las cosas, pero tampoco me quería limitar a Sadman Hair, solo soy un profesional y subo fotos de trabajo, ¿no? Si me apetece ir a un viaje y hago fotos a colegas o a unas flores, yo qué sé, que me apetezca subirlas, ¿por qué no mostrar esa parte artística? ¿Y qué objetivo tenía? O sea, cuando empezó SJ, vamos a decir que como antes de SJ, después de SJ, cuando nace, ¿qué objetivos tienes o qué te planteas decir, okay, qué me gustaría hacer este año? ¿Qué me gustaría hacer en los próximos años? ¿Qué dirección tiene la empresa? ¿Cuáles son los iniciales? ¿Cómo empezaste y cómo quieres que está ahora? O sea, comenta un poquito cómo ha sido la trayectoria y un poquito esa evolución, yo creo que de la empresa, que por lo menos desde fuera es muy positiva. Pues yo creo que, bueno, todo empezó con una idea que yo creo que es lo que me ha hecho crecer y que la gente también confíe en nosotros. Yo esto lo empecé por un hobby, porque, bueno, el powerlifting es un deporte muy pequeño. ¿Qué te voy a decir a ti, no? Que llevas siendo entrenador. Entonces, yo empecé todo por pasión, a mostrar un poco mi trabajo y yo al principio, tío, cuando hacía fotos lo hacía diciendo, pues voy a hacer un trabajo el cual yo esté satisfecho y la gente, pues, diga, oye, me gustan las fotos que hace y demás. No empezó nunca nada por tema dinero. Yo ya te digo, lo he comentado con mi madre muchas veces y dije, yo es que esto lo empecé muy a ciegas. Yo no, para mí ir a un campeonato y estar en cero, ya no te digo en +1, ya era como, bueno, guay. O si algún campeonato pasa negativo, digo, vale, es que tiene que pasar, no siempre vas a ir a positivo. Y de ahí nació, yo creo que es una idea que he seguido manteniendo a día de hoy, sobre que, claro, hemos crecido mucho y la trayectoria, te digo, cuando empezamos SJ Studio, pues ese primer año, ese primer cuadrante no hice nada muy grande, solo los AEP2 que eran considerados interregional y fui a la EP2 de Raw Barbel, que ese fue también un impasse para mí. Uno de los mejores, ahí te conocí también. Sí, porque ahí creo que coincidí en el AEP2 y luego fue Sevilla y luego AEP2. Sí, y aparte, bueno, a mí yo siempre dije, a mí esas fotos, bueno, el pabellón, el campeonato Raw Barbel, ese interregional, a mí me parece, esto también, para la gente de Raw que esté escuchando esto, me pareció, o sea, yo me lo pasé genial y muy buen campeonato, por ejemplo. Sí, para mí ahí yo creo que fue también un impasse de quién es Raw Barbel, de hey, estamos aquí, podemos hacer cosas muy guays. Pues algo que no sabe, ahí tuve mi primera pérdida importante, que yo... ¡Oh! Exacto, y esto lo comento como parte de la trayectoria, es que yo al principio era muy novato y iba solo con un disco duro, porque claro, no facturaba mucho y venga, pues a lo justo.
Pues me pasó que tuve un pequeño accidente y justo fue después de Raw el León y aún me quedaban entregas. Pues se me fastidió el disco duro y perdí 3.000 euros en entregas. ¡Buah! ¡El diablo! Exacto. Exacto. Y tú imagínate, primera mitad de año, llevo solo 5 campeonatos, lo poco que había generado en ingresos, pues Sí. ahí se va. Y yo, claro, me quedé con una cara de, pues nada. Pero lo peor es que, como te digo, la mentalidad que teníamos en esa época fue muy buena porque, ya te digo, a mí me daba más pena que los atletas no recibiesen su contenido a que yo hubiese perdido el dinero. Vale. Exacto. Y ahora que me mencionas justo lo de que no reciban su contenido, el tema de las entregas, que esto es algo que sí me gustaría y que te gustaría hablar también de este tema, ¿cómo lo gestionáis? Porque al final, bueno, deduzco que obviamente os pondréis en contacto con cada persona, oye, mira, has recibido esto, pero ya no solo para este pequeño accidente, sino en general, el tema de las entregas, que creo que también hay mucho revuelo dentro del mundo de la fotografía, al menos en el Power. ¿Cómo lo gestionáis o qué opinión tienes sobre lo que normalmente más se habla? Pues yo aquí llevo una época un poco dura, la verdad. Venga, tírale. Porque, porque ya te digo, porque gracias a los powerlifters y a los entrenadores y a todos hemos crecido bastante, ya luego lo hilo con la trayectoria. Y bueno, por ejemplo, yo vengo del Regional de Madrid, que fue un campeonato muy grande. Y nosotros en ese momento teníamos entregas de 2 semanas las fotos y 3 semanas los reels, ¿vale? Que no son hábiles, o sea, también cuenta fines de semana, que eso, claro, Sí, es diferente, sí. Es diferente porque, claro, soy autónomo, pero ¿en qué punto tú pones el límite de, hey, yo como otro trabajo tú tienes los fines libres? Yo en mi caso no lo tengo. Y luego viendo un poco el gran trabajo que tuvimos, que ahí tuvimos 17 reels en un finde, que ya es un número bastante bueno, Sí. porque nosotros veníamos previamente de nuestra experiencia del absoluto de Sevilla, que ahí tuvimos unos 12 reels. Entonces, todo guay de momento. Pues nosotros fuimos, bueno, yo hablo con nosotros, pero bueno, yo me encargo un poco casi de toda la postproducción, fotos, vídeos, reels. Y de cara al junior, pues decidí delegar un poco, que el cual me están ayudando un poco en algunos reels. Y yo subí tiempos porque dije, si con 17 reels voy tarde o voy con retraso, pues hay que aumentar tiempos. Entonces aumenté tiempo de una semana de tiempo de fotos y tiempo de vídeos, perdón, de reels. Pero claro, ¿cuál es el problema? Ahora mismo estamos ya en 24 de junio, sí, o 23, que ha pasado ya un mes, justo más de un mes del junior, y a mí ahora mismo aún me quedan algunas entregas de reels, pero claro, el problema viene es que, claro, yo aumento una semana más teniendo 17 reels y digo, bueno, vale, si con 17 ya vas un poco tarde, una semana, pues no son tantos días, son solo 7 días. Claro, en el junior me ha pasado una cosa, yo nunca había estado, bueno, nosotros nunca habíamos estado en escena de junior, no sabíamos a qué veníamos, entonces, claro, yo considero que la mayoría de nuestras personas que nos conocía eran open, 70% open, 30 junior. Pues me planto claro, de repente me planto en el junior y claro, si compiten 240 personas, más de 150 entregas de fotos y vídeos. Pues es una locura. Exacto, hermano. exacto. Yo me quedé a cuadros, pero claro, ahora viene un dato que aún es más apabullante. Más de 40 reels. Hostia, eso es una locura, hermano. Claro, yo me puedo hacer una idea de que a lo mejor puedo tener 30 reels, teniendo como base el Regional de Madrid, 30, 35, que es el doble, pero más de 40 es que no te lo esperas, no hay números que te den. Sí. Porque. Y luego hay también el clasificatorio, que semanas más tarde tienes más campeonatos. O sea, no solo tienes el campeonato, sino que. Justo, exacto. Teniendo en cuenta que el único nacional que habíamos hecho tuvimos 12 reels, es que no se compara nada a 12 reels que a 40 o más, porque bueno, pero también es verdad que las edades ahí influyen mucho. O sea, yo creo también el hecho de ser junior, mucha gente que quizás es su último junior, estas cosas hacen que quizás las chances de que acaben comprando fotos porque es un momento importante para ellos, pues es mucho mayor. Y yo aquí te pregunto, en plan de, oye, ¿cómo pretendes gestionar estas cosas? Aparte aumentando el tema de entrega, o quizás, no sé cómo, si a lo mejor el plantear, decir, vale, no pongo fecha límite y demás, pero me gustaría que plantees, hostia, tú como empresa, tú como Sadman, ¿cómo planteas las próximas competiciones para que no ocurra estas cosas? O por lo menos para intentar lidiar lo mejor posible con esto. Pues mira, yo ahora mismo, yo cuando me pasa esto, por ejemplo, yo he mandado un correo con todo el mundo que no le he podido entregar aún el reel pidiéndole disculpas, porque a mí, como persona que practica el deporte, vive mucho el power, me sabe muy mal el no poder hacer las entregas y todo el mundo le digo, no es porque yo no quiera, es por tema físico de, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos grabando el podcast en una cosa que es tecnológica y de repente se nos puede petar, no lo sabes. Y claro, no es lo mismo cuando empiezas a las 9 de la mañana a currar con un ordenador súper fresco a que llegues a las 12 de la noche
que el pobre está ya diciendo, oye, dame un poco de chance. Y luego hay muchas cosas que a lo mejor, obviamente, no lo pensamos hasta que no se dice, y es que hay responsabilidades que tú no puedes no hacer. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo te llama tu madre y te dice, oye, Alberto, necesito que hagas esto. O sea, ya de ya. Tú no le vas a decir, estoy programándole justo, tienes que ir. O, por ejemplo, viene un familiar y dice, tienes que ir a recogerle al aeropuerto. Son responsabilidades que tú no puedes esquivar. Y al final son cosas que te acaban quitando una horita del día o 2 horas, etcétera, ¿vale? Entonces, yo como persona que soy autónomo, yo aún hay muchas veces que me planteo y digo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es mi límite? De decir, soy autónomo, pero ¿dónde me pongo el límite? Porque ha habido épocas que yo me he despertado a las 10:30 con mis comidas y demás y me he ido a dormir a las 4 de la mañana. Vale. O sea, dirías que tú, o sea, desde fuera me surge el, oye, quizá lo que más tendría que hacer es delegar más, ¿no? Porque al final tú tienes una hora limitada en el día, o sea, no puedes trabajar más de X tiempo y encargarte de 40 reels, más luego fotos, más luego vídeos, más luego clasificatorio, más campeonato, los fines de semana no los tienes, porque si van a un campeonato eso no cuenta. Exacto, ahí pierdes días efectivos. Entonces, yo ¿Cómo ahora mismo planteártelo? justo me lo estaba planteando hoy. Obviamente, a lo mejor yo tengo una persona que he delegado ya en este campeonato un par de reels, solo que, claro, esa persona también tiene su vida y Gómez, ¿no? ¿Qué? No, yo no. John. Yo no. A ver, Yo no. vale. Otra persona, pero bueno, ya lo desvelaremos. Pues Ok. esa persona tiene también su vida y tiene también sus responsabilidades. Y claro, como digamos que son personas que trabajan por Reels, cobran por Reels y ellos deciden el qué volumen trabajar y qué no, que es totalmente respetable. Pero claro, entonces ahora mismo yo me planteo, es que también viene el problema un poco desde mi punto, desde como Sadman, y es que a lo mejor le he dado mucha prioridad siempre a entregar fotos y vídeos las primeras semanas y como me da un poco de pereza el tema de editar, yo aquí... Lo dejo para el final. Exacto. Entonces ahora mismo lo que me he planteado y es lo que llevo haciendo estos días es a lo mejor en una semana que hay 7 días, en los días, el día de cada día a día, hacer X entrega de fotos y X entrega de reels. Por ejemplo, hacer 2 reels al día y lo que me sobre de tiempo, hacer las entregas de fotos y vídeos. Y luego dejarme un día completo solo fotos y vídeos y un día completo para reels. ¿Cómo es más o menos tu semana? O sea, para que la gente diga, vale, Sandman, fotógrafo de powerlifting, bueno, también hace otras cosas, pero vamos a resumirlo rápidamente en solo esto. ¿Cómo es más o menos tu semana? O sea, ¿qué hacen tu día a día normalmente? O sea, de lunes a Bueno, viernes, de lunes a domingo. pues te explico. Pues bueno, yo soy casi ingeniero también, ¿vale? Tengo una carrera ahí, bueno, de ingeniería informática, que lo tengo un poco pausado. Nada, me queda súper poco, 3 asignaturas y el TFG, solo que, bueno, ha ido creciendo tanto el tema de la empresa que me ha quitado mucha parte del tiempo. No es algo que no vaya a acabar porque al final da mucha seguridad, pero está ahí parado. Pero bueno, muchas veces sí que es verdad que hay días que cuando me toca, un lunes, por ejemplo, me despierto, tengo que ir a clase, voy a clase o al laboratorio. Y luego ya vuelvo y me pongo a, por ejemplo, yo que sé, a la 1 estoy en casa, me pongo a editar hasta las 3 que me como, me doy media horita de descanso, a las 4:30, 5 me vuelvo a poner y a editar hasta las 8 y me voy al gimnasio los días que me toquen. Vale, exacto. Luego vuelvo y es verdad que los días, ahora mismo que hace calor, yo vuelvo a las 10:30, ducho, ceno, a las 12 estoy cenando, imagínate, porque yo soy un poco tarde de cenar. Pero claro, ahora mismo con el calor pasa una cosa, es que comes o cenas y de repente mi cuerpo se apaga. O sea, de repente miro el reloj y son las 2 de la mañana que me he despertado de estar ahí en el sofá. Pero los días que no son de invierno, que el cuerpo lo permite más, pues a lo mejor después de cenar me pongo a editar otro rato más hasta la 1:30, 2. Porque yo normalmente me acuesto a la 1:30. Es como mi horario. Vale. Y luego un día que... Sí, dime. Bueno, número uno, no sabía que estaba estudiando. O sea, la ingeniería no sí, eso no lo sabe mucha gente. Sí. Y luego, aparte, claro, a mí también me surge, a mí me ha pasado un entrenador de realmente no tiene vacaciones. Yo por suerte, mira, justo ahora estoy en una época en la que me he organizado, estoy en un nivel de organización muy bueno y no me está consumiendo tanto a nivel de tiempo, pero había épocas que estás trabajando muchísimo tiempo y al final la gente no concibe que, bueno, si tú, por ejemplo, le mandas un reel a una persona, o en mi caso hablo con una persona, pero no concibe que le doy feedback a una persona y luego te quedan otros 35 monos a los que darle feedback y es como que no conciben que tú estás trabajando seguramente todo el día o estás haciendo cosas durante todo el día y aún así también requieren de ti al momento, o sea, la gente requiere que le haga el reel en la semana, en las 2 semanas primeras. Y no entiende que quizás tienes otros 40 reels que hacer. Obviamente, esto
sirve también para entenderte, no para excusar. O sea, obviamente creo que no es una excusa de madre, no, es que tengo que editar a todo el mundo. No creo que lo utilizamos ni tú ni creo que nadie como una excusa, pero sí es verdad que enseñar la realidad de, vale, tienes mucho trabajo, tienes mucho que hacer y aún así la gente considera que 100 euros el pack es poco. O sea, es bastante. O sea, como creo que, bueno, el objetivo de este podcast es intentar enseñar un poco la realidad del fotógrafo y te pregunto también que creo que también el objetivo de SJ es ayudar al atleta lo máximo posible, o por lo menos desde fuera me da las vibes, entre comillas, nacen también las becas. ¿De dónde sale la idea de las becas? Y un poquito comenta un poco. Pues es justo lo que dices, empezando que al final hay una cosa que piensa mucha gente, es que dice a este chico o a este atleta se le ha entregado el reel y ¿por qué a mí no? ¿Vale? Pero claro, es lo que dices tú, a lo mejor si yo tengo 40 o más reels, nosotros hacemos una política de entregas que yo creo que nos beneficia tanto a los atletas como a nosotros como empresa, que es editar, mandar, editar, mandar. Entonces siempre tenemos un flujo en redes de que la gente va publicando cosas. Nosotros podríamos decir, venga, el último día mandamos todo. A lo mejor ni el propio atleta está contento y nosotros no nos influye tanto a nivel empresarial. Pero claro, es justo lo que dices tú, a lo mejor tú que me has contratado el primero recibes el día 1 y el que me ha contratado el número 150 recibe el último y dice, ¿por qué a mí me ha llegado más tarde? Claro, tienes que ponerte a pensar muchas veces esas cosas. Yo no te voy a entregar a ti el último porque diga, me cae tan mal Alberto, lo voy a hacer. Exacto, nunca va por ahí. Y luego, pues justo siempre hemos pensado desde SJ Studio, pues tener un impacto en el deporte, porque a mí como persona este deporte me ha dado mucho y me ha hecho crecer mucho como persona y humano. Entonces, lo del tema de las becas nació porque siempre he pensado que es un deporte tan pequeño que nos ayuda al atleta. Yo pensaba, ¿qué sentido tiene ganar un europeo o un mundial y que te den un paquete de garbanzos, por ejemplo? Es un ejemplo, ¿eh? No digo que sea real. Sí, sí. Y entonces salió un poco el tema de decir, vale, el año pasado nos fue bien, vamos a apostar un poco por un proyecto que a lo mejor nadie ha hecho nunca y que no hay. Todo esto salió por GRS, por Nicolás, que él ya me comentó la idea de las becas de GRS ahí a mitad de año del año pasado. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Y va a ser un impacto grande porque tú te esperas eso de un entrenador, de un club, pero no de un equipo de fotografía. No, yo cuando me lo dijiste dije, este tío está loco de la cabeza. Exacto, entonces pues nació un poco, nació en octubre del año pasado puede ser, más o menos, sí, que yo escribí a Rosalía, Kika, para que os le pongáis más en contexto, pues ella fue la primera atleta que me comuniqué. Le mandé un correo y le digo, oye, échale un ojo. Y nada, y de ahí pues en enero empezamos un poco a dar la idea a la forma, selección a la persona. El primer día que lanzamos, por ejemplo, el formulario teníamos ya más de 100 solicitudes y yo creo que a mucha gente no le llegó en general. Mira que tuvo mucho rol, pero a mucha gente no le llegó porque posteriormente dijo, ay, pues no me he enterado, no sabía que había becas. Por ejemplo, Elsa, el sapito, el otro día tuve el placer de conocerle y le dijo, oye, pues tengo un programa de becas y me dice, pues no lo sabía. Entonces hay gente que a lo mejor no está tanto en redes y demás y no le ha llegado. Y nada, y surgió de ahí. Es un proyecto que ha sido muy grande este año, yo creo que más de lo que hasta yo mismo pensaba. Y bueno, ahora te digo un poco cómo va a seguir con el proyecto. Coméntame un poco, porque me gustaría saber de, ok, SJ ahora mismo está, por lo menos yo desde fuera, lo veo muy implantado dentro del mundo del Power, no van a sacar de aquí ni a patar. ¿Qué objetivos tenéis estos años o a lo largo de este año como dirección que tengas tú ahora mismo, aparte de lo que deduzco que hemos estado hablando, que es mejorar un poco el flujo de trabajo para tema de entregas, para tema también de legal, que intentes tú también dibujar la línea de, oye, soy autónomo, pero también tengo mi vida, supongo que a nivel personal intentarás trabajar en eso, pero a nivel proyecto, ¿qué se viene con SJ? Pues a nivel proyecto, lo que queda de año, nos gustaría ir pues quedan 2 competiciones grandes, Copa Absoluto, además el Absoluto pues lo hace Prieto en Ferrol, que pues tiene muy buena pinta. Eso es como nivel de trabajo. Y luego a nivel con las becas, yo creo que, y no quiero sonar como muy mal, yo creo que son las becas que más remuneración da a los atletas, por lo que me han dicho, en cuanto que más ayudas se llevan. Es verdad que ha sido un poco una locura porque, bueno, ni yo mismo me había planteado en números eso y el objetivo del año que viene es seguir con las becas, ampliar plazas, ¿vale? Pero darle una vuelta porque lo que te digo, que no quiero sonar mal, bueno, se lo digo a todos mis atletas, yo tengo objetivos personales en la vida, como todo el mundo, decir, oye, quiero tener esto, quiero lo otro. Pero lo que pasa es que, claro, si yo genero X dinero y en un campeonato se me va al 60, al 70% de esa parte en unas ayudas, tengo que darle una vuelta para yo no quedarme pobre, digamos. Pues
Sí, sí, sí. O Así, sea, creo que así al final directo. mucha gente como nosotros, que somos apasionados del deporte y nos gustan, pues esta idea de hacer una beca nos encanta y te apasiona, pero luego también tenemos que aprender a reestructurar de, ok, primero tengo que asegurarme una estabilidad financiera yo Exacto. como Sandman, por una razón sencilla. Y esto yo era también una cosa que yo antes, como tú has dicho, no buscaba ganar dinero y decía, vale, me da igual porque lo reinvierto en formación, tal. Pero si tú quieres estar en el powerlifting durante mucho tiempo, necesitas estabilidad financiera que te haga sobrevivir como mínimo. Porque si tú llega el punto en el que todo lo das en becas, todo lo das en sueldos, todo lo delegas y tú no ganas dinero, llega el punto en el que tú no puedas, o decir, en el caso extremo, no puedas comer. Y tú lo que quieres es, bueno, primero me genero una estabilidad financiera, una vez ya la tengo, entonces empiezo a aumentar más en becas y demás, pero tampoco se nos puede ir a la cabeza de todo mi dinero lo doy en becas porque, bueno, también eres persona, tendrás que comer, básicamente. Justo, yo creo que empezó un poco siendo, ha empezado siendo un poco eso, de que a lo mejor me he pasado un poco, no me arrepiento, ni mucho menos, Sí. solo que me va a servir de cara a los próximos años, recalcular la ruta de las becas y tengo mucha suerte de que con quienes cuento en el programa de becas, pues algunos son muy amigos míos y yo ya les he, siempre hablamos con mucha transparencia y hasta ellos dicen, es que me parece que hasta te has pasado, algunos dicen, el formar este grupo ya me ha hecho ganar porque a lo mejor ha sido la oportunidad, porque es lo que buscaba de juntar a personas que a lo mejor por X o por Y no se ya van a conocer. Nunca habéis hablado, sí. Exacto, y ahora mismo pues tú ves el grupo y te partes, porque vamos, hablan un mogollón, yo hablo un montón. Y un poco más pues por el camino, pues yo sí te tengo que decir como persona, yo no sé qué será de Sadman o de SJ Studio a nivel trabajo, porque obviamente este año yo creo que si acabamos haciendo la Copa y el absoluto, es un año muy grande. Joder, Junior, Copa, absoluto, Sí. nada mal. Pero es verdad que yo a nivel personal, SJ Studio es un proyecto solo para y por el powerlifting. No lo he llevado fuera porque tampoco he tenido oportunidad. Pero es verdad que yo a nivel personal, como Sadman, yo pues estoy haciendo fútbol, baloncesto. Y hay un problema en el powerlifting, que es como es el deporte, que es que lo que haces en el power se queda en el power. No vas a mucho más. Pero, Vale. y que crecer es un poco difícil por cómo estás estructurado el deporte. Pues a mí a nivel personal sí que me gustaría crecer como fotógrafo deportivo en otros ámbitos que tienen más impacto hoy en día, como por ejemplo el fútbol. Entonces a Vale. mí, yo he tenido la oportunidad este año de estar con el Rayo Majadahonda, yendo de fotógrafo, y tuve la oportunidad de vivir el ascenso, estar ahí como primera mano, y hemos subido a primera ref, y el año que viene me gustaría dar caña al fútbol, porque me he propuesto como un objetivo grande llegar a ser fotógrafo de primera división. ¡Epa! Muy bien, futbolero, ¿eh? Bueno, no, siempre me ha gustado el fútbol, ahora es verdad que estoy en una etapa que no veo mucho fútbol, partidos importantes, pero es verdad que es un deporte que se disfruta mucho más que el power. A nivel creativo, porque el Sí, power hay una cosa mala que es que da igual el peso que haya, que es subir y bajar. sí, sí, sin duda. A ver, yo, por ejemplo, soy muy futbolero. Obviamente, el, la emoción de un partido de fútbol es muy diferente a la del powerlifting. Obviamente, esto también es otro tema, pero tú esto te lo planteas como, ok, yo como Sadman quiero, quizás, no te digo pivotar, pero quizás yo como fotógrafo prescindir un poco de la parte de power mientras ese J sigue estando. O sea, tú te planteas un futuro en el que diga, vale, puedo seguir siendo fotógrafo o puedo apuntar a esta meta de fotógrafo en primera división, a la par que gestiono un proyecto que quizás no depende tanto de mi cámara. No sé si me... Sí, sí, sí. De hecho, la idea es, a lo mejor si yo derivo un poquito hacia otros deportes, ya sea fútbol, baloncesto, igual. La ventaja es que tú cuando juegas fuera, pues a lo mejor no te toca viajar. Entonces, Vale, exacto, coordinar, por ejemplo, los fines, que yo ojalá pase, ¿no? Que esté en un equipo de fútbol o sea fotógrafo de primera división, coordinar como los fines que, a ver, si yo soy fotógrafo de primera división como freelance, ahí depende de mí, los partidos que quiera ir o no. Si estoy con un equipo de vale. fútbol, ahí ya no depende tanto de mí, pero sería coordinar como siempre, dejarme años algunos campeonatos, ya sean de amigos, sea GRS, Jogan Vision y otros clubes, mientras que el proyecto de beca sigue, porque a mí no me gustaría desaparecer del Power. Y luego Vale. ya gestionar mi parte de fotógrafo. Y bueno, esto también creo que viene un poco, como tú has dicho, la naturaleza del powerlifting como deporte, la naturaleza de la AEP como asociación, hace que quizás te plantea, bueno, quizás no, te plantea el, oye, quizás quiero también hacer otras cosas. Y me gustaría saber qué ves tú por parte de la AEP, por parte del powerlifting, que creas que se puede mejorar, ya sea para que el atleta salga favorecido como el fotógrafo salga favorecido. ¿Qué cosas crees que la AEP o el powerlifting necesita hacer para estas cosas? Pues mira, voy a exponer un poco, antes de dar una respuesta, un contexto. Y es que lo malo del Power, lo malo, entiéndase, Sí, sí.
Lo malo del Power, a diferencia de otros eventos o cualquier cosa de fotografía, es que tú da igual, al menos yo es que soy muy exigente conmigo y con mi equipo, ¿vale? Me gusta hacer las cosas bien. Da igual el campeonato que vayas, las contrataciones que tengas, que tú tienes que dar el 110%. Da igual si te contrata 10 personas, como 50, como 100, porque hay una cosa que pasa en el Power, es que te pueden contratar después. Entonces, si tú das un 80%, a lo mejor dices, va, este no era de fotos, justo es el que te contrata luego. Entonces, claro, el esfuerzo muchas veces, ese que das, que es del 110%, puede ser beneficioso o no, por lo que te digo. Pero luego, por ejemplo, en otros eventos, por ejemplo, en una boda, que es lo más fácil de dar un ejemplo, tú tienes un presupuesto. Tú no vas a trabajar lo mismo, no digo que hacerlo mal, sino tu esfuerzo no va a ser tan grande como en una boda de 500 euros que en una boda de 5.000 euros. Entiendo. Pero en el Power da igual lo que lo que vayas a ganar, que tu esfuerzo tiene que ser del 110%. Y en ese sentido es muy demandante y muy exigente. Yo, Vale, por ejemplo, eso por parte del Power. Eso por parte del Power. Yo, por ejemplo, en cada campeonato pierdo más de 5 kilos. Sí, Es sí. que yo Bueno, suelto una realidad y es que en el Junior, el o en el Junior, clasificatorio creo que fue el Junior, subí una historia, bro. Tú, que mal comemos, o sea, esto es una realidad. Podríamos prepararlo y tal, pero el ir a un campeonato, no, yo como mal, yo soy entrenador y a lo mejor estoy un día en una sesión y luego me veo con vosotros y digo, madre mía, esta gente lleva más horas que yo, o sea, llega antes que yo, se van después que yo y se mueven el triple que yo, o sea, realmente eh, el hecho de, por ejemplo, estar todo el día en un pabellón, que esto a lo mejor el atleta no lo concibe, sobre todo los atletas principiantes, no conciben lo reventado que tú sales después de un fin de competición. Y si salgo yo reventado y soy entrenador, pues tú que estás tirándote a cada 2 por 3 al suelo, para arriba, para abajo, bueno, no me lo quiero ni imaginar. a mí me gusta correr mucho, ¿eh? O sea, a mí Sí, yo te veo, corredor, te veo. mucha gente me ha llegado a decir, oye, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿No te merece más la pena a lo mejor bajar de precios y no esforzarte tanto? Y yo digo, a lo mejor ese no es como el público que buscamos o los atletas que buscamos. Porque yo tengo algo claro y es que yo sé que los trenes pasan una vez. Y a mí me gusta trabajar el 100% porque así cuando llegue ese 100% yo estoy preparado. Porque si tú estás en el 80% nunca te vas a dar cuenta cuando llegue ese 100%. Pero si tú estás en ese 100%, ya has cumplido y luego tienes otra meta. Y así vas subiendo. Pero si tú te conformas, nunca vas a saber el día que te llegue ese 100% porque va a ser como, bueno, y tú dices, hostia, llegó pero no estaba preparado. Entonces para mí yo corro porque digo, no sé cuándo va a ser la foto. El día, o sea, me gusta el razonamiento. Aparte también, creo que también es como, entre comillas, un poco de branding. Ve a Sandman tirar una competi en el suelo, es como, es branding de SJ. Tú ves a Sandman y te van a ganar más. Y Exacto. realmente eso también denota un poco la actitud de la persona. No es lo mismo ver a una persona que va paseando, tal, así, tranquilito. Digo SJ como todo el mundo, obviamente todo el mundo le esforzamos. Pero creo que es positivo. O sea, creo que es positivo el hecho de que tú enfoques el voy a dar el 100% porque llegará el momento en el que lo requiera. Y no estar acostumbrado, tu capacidad de trabajo será menos. Exacto, totalmente. Y algo curioso es que nosotros vestimos mucho de negro porque, bueno, esto lo saqué del Real Madrid, ¿vale? Incluso que no sea del Madrid. El Real Madrid va de blanco porque cuando se tiran al suelo para que se queden las manchas en las camisetas, pues nosotros casi toda nuestra vestimenta es negro para que cuando nos tiremos al suelo demás se note que nos manchemos del magnesio. Me gusta, me gusta. Muy Exacto, bueno. Es buen hot take, me gusta, me gusta. de Y ahí luego salió. te pregunto, tema de AEP, de cómo el fotógrafo gestiona las cosas con AEP. Me gustaría saber, porque por ejemplo, el otro día subí una caja de comentarios a Instagram Sí. y mucha gente, bueno, me preguntaba sobre eso, cómo es meterte en el mundo de la fotografía y la AEP y un poco cosas que tú consideras que son importantes a mencionar, como por ejemplo luego de cara a las competiciones, el hecho de la competitividad entre fotógrafos, cómo se vive ese tipo de cosas. Pues mira, empiezo un poco desde cuando empecé. Sí que antes había un fotógrafo oficial de AEP, pero bueno, por ciertas razones, pues eso se acabó quitando, entonces había libertad de mercado. Entonces, la AEP decidió poner una normativa que era una cuota. Decir, oye, tú te aprovechas de la imagen de los atletas para ganar dinero o generar beneficios, pero tienes que echar una mano al campeonato, que eso está reflejado en la documentación de la AEP, que es un máximo de 200 euros. ¿Ok? Entonces, ahora mismo, a día de hoy, todo el mundo que quiera entrar como fotógrafo puede ser uno como fotógrafo oficial o como fotógrafo de club. El fotógrafo de club solo puede hacer fotos a los de su club, nada más, ¿vale? Pero los fotógrafos oficiales, pues lo que hacemos es contactar con el organizador y decir, oye, te ofrezco esto, y ya te dan una cuota, ¿vale? Pero aquí hay un problema que me gustaría tratar y yo creo que mucha gente no es consciente, es que muchas veces esa cuota, pues dicen, eres mi patrocinador, porque a mí, yo por ejemplo desde SJ Studio, este año lo que hemos hecho muchas veces es ofrecer premios, ¿vale? En metálico.
Vale. Pero claro, mucha gente dice que ya al ser fotógrafo eres uno de los patrocinadores. Entonces ahí tiran un poco de confianza para mí, yo creo, y dicen, pues nos saltamos esa... Es como la carta blanca. Dicen, nos saltamos ese paso del límite de 200 euros y te pedimos a lo mejor 800 euros de cuota. Y tú Vale. imagínate, O sea, exacto, tú imagínate para alguien que, para nosotros todos los equipos de fotografía, siempre vamos a tener unos gastos iniciales, el cual no sabes si vas a recuperar. Porque es un deporte, digo, va por contratación al día. Al igual que te contratan 100, te pueden contratar 10. Pero tus gastos fijos van a estar ahí. Porque yo una vez doy la palabra de ir a un campeonato, yo no dejo de ir. ¿Vale? Pero claro, los 800 euros, por ejemplo, de cuota los estás pagando. Entonces, ¿qué beneficio me estás dando a mí? Que yo voy a hacer un trabajo y dar a conocer un poco tu campeonato y me estés de primeras dando un gasto de 800.000 euros. Cuando la normativa pone que lo máximo es de 100 a 200 euros. ¿vale? Imagínate. Y luego pasa otra cosa, que es que muchas veces para los campeonatos, pues y aquí viene, explico un poco la rivalidad. Yo a día de hoy me llevo muy bien con casi todo el mundo, bueno, te diría que todo el mundo, he tenido algún rifirrafe, pero luego eso lo he solucionado hablando. Vale. Y hoy en día pues todo está tan establecido que vas, presentas tu dossier y también lo que hable la gente ayuda un poco y a base de eso pues te dice, venga, eres el fotógrafo. Es verdad que hoy en día los campeonatos grandes se cierran desde muy pronto, desde con muchos meses de antelación y así es un poco. Ya no hay tanta esa rivalidad de como había antes, puede ser, porque es verdad que cada día más hay ese punto de, venga, te doy a ti solo la exclusividad y me das un poco más de cuota, que eso yo lo veo perfecto, porque esa cuota que O sea, te... tú ves bien el tema de la exclusividad. Sí, ¿no? Depende de qué campeonato. Claro, es que, por ejemplo, una cosa que he hablado con mucha gente del tema de la exclusividad y es que en parte el fotógrafo puede hacer lo que quiera. Me Uh -huh. explico. Si el fotógrafo llega y te pone fotógrafo exclusivo, obviamente ha apostado por esa competición, obviamente ha pagado la cantidad que el organizador le haya dicho. Uh -huh. Mm, ese fotógrafo, digamos que se forma como un micromonopolio en esa competición y tú puedes poner el precio que tú quieras y me consta que ha habido competiciones en las que esa exclusividad no ha favorecido al atleta, cuando creo que todo lo que tendremos que hacer es favorecer al atleta lo máximo posible, entendiendo que es un trabajo Exacto. que tienes que pagarlo, Uh pero -huh. no sé qué opinas tú justo de esto. Aquí te pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, un campeonato grande como el Junior. Tú vas al Junior como fotógrafo, da igual si hay uno o dos, que tú tus gastos fijos lo vas a tener. Claro, tú pides una exclusividad, ¿por qué? Porque yo te doy números. Si, por ejemplo, desde SJ Studio tenemos un gasto de 6.000 euros solo en el campeonato, ¿quién me dice, uno, que vaya a recuperar esa inversión? Y dos, si hay otro fotógrafo, posiblemente una parte de las contrataciones se vaya con él. Entonces, en un campeonato tan grande como el Junior o el Nacional, que pueda ser que tu inversión sea de, ya que sé, 3.000, bueno, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros, ahí sí que un fotógrafo yo creo que puede decir, oye, estoy teniendo un gasto muy grande, me gustaría, obviamente todo hablado, no decir te lo exijo, sino hablado con el organizador, me gustaría ser el único fotógrafo porque estoy haciendo un gasto muy grande y me gustaría recuperar parte de eso. Ahí sí Vale, que lo veo bien. esto por parte del fotógrafo, yo, como en el mundo de empresa y demás, lo entiendo. Por parte del atleta, surgen muchas quejas a raíz de, oye, pues tú compras la exclusividad y al final hay un precio que tú puedes poner el precio que quieras. No sé si esto tú crees que se puede regular por parte de AIP, si puede haber alguna forma de gestionarlo. Te lo digo desde la total ignorancia, ¿eh? Sí, además, a ver, eso, algo que yo tenía muy claro con el proyecto es que eso, por ejemplo, yo quería dar, da igual en qué competición estuviesen, mis precios no cambian, ¿vale? Cambiamos al Vale. principio de año y mantuvimos precios y ofrecemos, mi idea era decir, ofrecer un precio de packs, o sea, creo que somos los que más packs diferentes damos, en plan, no tenemos como una cantidad fija de fotos, sino pues coger desde 5 hasta 35 de saltos, ¿vale? Y así porque dijimos, yo no quiero limitarme a que tú tengas que coger 25 fotos porque sí. A lo mejor no tienes Vale. esa cantidad para poder pagarlo, no te apetece. Entonces coge 5, por decir un Eso me ejemplo. gusta. Entonces dije, yo si voy a cualquier campeonato no quiero limitarte a que cojas 25 o 30 fotos porque sea lo único obligatorio. Por ejemplo, esto en los internacionales, White Light Media, Total Focus, lo tienen puesto así. Tienes el pack de fotos, te llevas 30 fotos. No puedes pagar menos por menos fotos. No puede, vale, Exacto. Y entiendo. yo lo tengo puesto porque yo creo que no quiero ser, y además me gusta poner descuentos para la gente que lo coge al principio, porque no quiero que un campeonato que sea bonito para ti como atleta te limites, es decir, no me llevo un recuerdo por lo que vale. No me gustaría. Yo creo que eso ha pasado muchas veces, no digo con SJ, pero a mí me ha pasado a lo largo de tiempo que me ha pasado una atleta de, no pillo fotos porque son caras, no pillo fotos porque las fotos, pues estos fotógrafos no los conozco. Como una cosa SJ, que ya tiene un transcurso en el mundo del power y demás, y que tú al final, la gente
casi que paga por seguridad. Vale, yo sé que las fotografías van a ser muy guapas. Yo, por ejemplo, yo pillo mi foto y yo sé que van a estar guapas. Yo sé que el reel va a estar guapo. Pero, claro, yo sé que mucha gente le ha pasado de no conozco a esta gente, vienen aquí al campeonato, ponen un precio y ha pasado muchos campeonatos de la gente quejándose en redes sociales, sobre todo los atletas, claramente. Y no sé qué posible solución le puede dar o crees que se podría dar estas cosas de la exclusividad, porque yo lo pienso de, vale, para el fotógrafo está genial pillar exclusividad, pero para el atleta, si tengo un fotógrafo exclusivo y que me haga unas fotos que a lo mejor no me gustan o que son una mierda, esto que son atletas, ¿cómo lo podés vivir? A ver, yo aquí seguiría un poco la norma. Obviamente, lo que te digo, en campeonatos grandes a lo mejor lo dejaría como fijo para un fotógrafo, porque también hay contenido previo. No es lo mismo ver tres trailers que un trailer. Yo, por ejemplo, Eternal Media el año pasado hizo un trabajo muy bueno en el Junior. Sí, guapísimo. Entonces, claro, eso fue a raíz de que solo ellos estuvieron. Entonces, yo creo que para un campeonato grande, que hay una previa, el día del campeonato y a veces a lo mejor un post, solo mantendría un fotógrafo. Pero, por ejemplo, AEP2 de 120, 130 personas, yo veo bien que haya 2 fotógrafos. Me dices que es una EP2 de 50 personas y a lo mejor digo, vale, ahí no sale rentable llevar a 2 porque es que, ¿qué vas a tener? ¿20 uno, 30 otro? En esos casos no, pero a EP2 grandes yo sí que mantendría 2 fotógrafos, que es lo que marca la norma. Pero luego está en el acuerdo que ya es con el organizador, que a lo mejor le interesa más porque confía más en tu trabajo, dice, pues solo te tengo a ti porque confío directamente en ti, me das más cuota. Pero es que esa es la solución. Es que no hay un punto que tú puedas decir, venga, vamos a poner, porque está escrito, eso depende del organizador. Yo no te puedo decir, que haya en estos campeonatos sí o sí 2 y en este 1. Entonces, es un tema que está en el aire y ahora, si quieres, lo enlazo un poco con la EP. Sí, enlaza. Muchas veces también se pide la exclusividad por el tema de, pues, justo la cuota. Tú sabes que... Perdona, repite. Que muchas veces, a lo mejor, los fotógrafos o los equipos de fotografía pedimos esa exclusividad por el tema de la cuota, por el abuso, si se puede decir, ¿no? A veces, o la confianza de pedir más cuota. Entonces, claro, yo, por ejemplo, una solución que sería es eliminar cuotas por campeonato y poner cuotas anuales. ¿Vale? ¿A qué te refieres? Porque, mira, yo, por ejemplo, si voy a 15 campeonatos, yo voy a invertir mucho en cuotas. ¿Vale? Porque al final cada campeonato pago. Porque casi nadie hoy en día quiere trabajar en porcentajes, que sería lo más idóneo. Porque yo si gano... bueno, para el fotógrafo sería idóneo, sí. Y para el organizador, yo si gano mucho o genero mucho, tú vas a llevar mucho más. Vale, yo si genero poco, tú te vas a llevar menos. Así nos cubrimos la espalda. Pero a nadie le gusta trabajar por porcentajes o no se ha hecho. Entonces, bueno, puede haber la opción de fijo y variable, una parte fija y una parte variable. Sí, pero bueno, siempre es el punto que tienes que buscar esa parte de que no supere como una cantidad que tú digas, hostia, ya me parece como ya te estoy dando la parte fija y con la variable me parece que te estás pasando. Ya es todo números. Pero sí, que nunca se ha planteado esa parte. Yo creo que sería muy buena valoración decir, venga, vamos a cambiar el rumbo y hacerlo pues por porcentajes. Y yo, volviendo a lo del tema anual, sería decir, mira, ya que poner rangos, rango AEP3, AEP2, AEP1. El que quiere ir solo a AEP3, que pague una cuota anual y ya no paga nada más a los clubes. El que quiera ir a AEP3, AEP2, pues que pague una cantidad mayor y ya está. Y luego rango AEP1, pues que pague la cuota completa y que haya un listado entero de fotógrafos que tengan las cuotas, las diferentes cuotas y que el organizador avise con previamente quién es el fotógrafo. Y si ninguno de esos fotógrafos están en la lista o no están en el, por ejemplo, si un fotógrafo coges un fotógrafo que solo puede ir a EP2 para una EP1, pues que se castigue tanto al fotógrafo como al organizador. Sí, que tengan que pagar un plus aparte de lo que ya has pagado anualmente, ¿no? Exacto. Yo se lo planteé con Sergio de la EP, que lo hablé, lo estuvieron dando vueltas, pero no le han llegado a como darle una vuelta. Y hay una cosa que me gustaría decir, aprovechando tu podcast, es que, bueno, mucha gente, claro, a lo mejor ahora ya saben que nosotros pagamos una cuota. Entonces, muchas veces nos pasa en los campeonatos que se nos pide X Reels. Tú imagínate, hazme este Reel, hazme otro. Nosotros pagamos una cuota, bajo mi opinión, por lucrarnos de la imagen de los atletas, de beneficiarnos. Pero en el momento que tú como organizador me pides X Reel, tú me tendrías que pagar a mí. Ah, vale. Porque piénsalo, yo solo pago una cuota para lucrarme de la imagen de un atleta. Bueno, las empresas. Pero no estoy pagando por decirte voy a hacer 5 Reels. Eso es un trabajo extra que hacemos las empresas que yo creo que se nos tendría que beneficiar en plan, oye, me haces 5 Reels extras, te cobro menos. ¿Por qué? Porque realmente es un trabajo extra. Yo no veo un campeonato a hacer Reels. Yo solo voy a hacer fotos y vídeos y Reels a los atletas. Los resúmenes de las competiciones contaría como parte de lo que te descontaría, dicen, ¿no? Eso quiero pensar yo, pero eso al final hoy en día se hace porque todo el mundo lo ofrece, entonces tú como empresa... Exacto, es parte. Pero yo creo que realmente si lo quisiéramos hacer bien sería eso. Y luego pasa muchas veces
que tú, por ejemplo, cuando vas a fútbol o a baloncesto, ¿cuánta gente ves con cámaras en las gradas? Pues no mucho, ¿no? No muchas, por decir que ninguna, porque los fotógrafos están en sus sitios. Pues en el powerlifting, al ser un deporte pequeño, lo que pasa es que hoy en día todo el mundo tenemos esto, un móvil, y tú no le vas a decir a una abuela, a un abuelo, a un madre, primo, que no haga fotos con un móvil, porque todo el mundo tenemos libertad. Pero pasa muchas veces que te preguntas, ¿por qué estamos ahí los oficiales? Porque ves a gente del público con cámaras profesionales y es como, ¿por qué? Y muchas veces puedo entender porque no saben la situación de nosotros los fotógrafos que pagamos cuotas, pero muchas veces ves que son amigos de powerlifters. Sí, gente. Y dices, estás en este deporte, sabes cómo va, que te traigas a un amigo a que te grabe, por ejemplo, un récord. ¿Qué trabajo me das a mí que estoy yo ahí para grabar los récords y subirlos y te lo graba un amigo? Entiendo que eso también lo hacen por, bueno, número uno, por ganarse el dinero y porque consideran que lo que cuesta el servicio, que como he dicho antes, los atletas perciben que es elevado, esto digo en este podcast, también puede servir para entender el trabajo del fotógrafo, como perciben que es tan elevado, pues bueno, pues no lo pago y que me lo haga un amigo así de... Sí, sí, totalmente, totalmente. Si yo lo entiendo, ¿sabes? Pero para eso yo considero que tienes esto. Porque sí, bueno. yo te veo a ti con un móvil, Alberto, hacer fotos a un colega desde las gradas y no te voy a decir nada, no me va a sentar mal. Pero te veo con una cámara profesional y digo, y además tú siendo fotógrafo, ¿qué respeto estás teniendo hacia nosotros? Exacto, ¿qué respeto estás teniendo hacia nosotros si nos tienes que entender? Y eso, y ya te digo, poco más en ese sentido. Vale, pues tío, me gusta mucho y me gustaría terminar el podcast con una pregunta que estoy haciendo a toda la gente, que básicamente, ¿qué consejo le daría al Sandman de hace un año? Puede ser profesional, personal. ¿Qué le diría al Sandman de hace un año que quizá no estaba tan metido dentro, por ejemplo, del powerlifting? Yo lo que le diría es que sea exigente, pero sabiendo que la exigencia no es el stand, no te tiene que hacer. No, perdón, vuelvo a repetir. Que sea exigente, pero sabiendo cuidar su salud mental. Vale, me gusta. Creo que es una cosa que muchos entrenadores, nutricionistas, gente que se dedica al power diría. Oye, yo creo que todos tenemos más o menos el mismo problema. Como empieza como un hobby, te gusta mucho, das todo y cuando se convierte en tu trabajo no sabes no dar todo. Exacto, y que puedes intentar, y que tienes que saber que no siempre puedes llegar, por ejemplo, poniendo tema de colores, no siempre puedes hacer que el color de un sitio sea igual que el otro porque la luz es diferente, el ángulo es diferente. Intenta que esté bien y ya está. Y quien lo quiera entender lo va a entender y quien no, no. Y yo considero que mucha gente ni se para a verlo porque ellos les ven la foto y les gusta. Pero mi ojo, los ojos de los fotógrafos, sí nos paramos. O sea, yo creo que es muy importante que tenga un estándar alto de que, oye, pues tío, que las pieles no te salgan azules, que las pieles no te salgan, yo que sé, rojas, pero que tengamos un estándar de exigencia mínimo. Exacto, vale. Luego, quitando esto, me gustaría que ya, pues por último, digas que a quién te gustaría ver en el podcast, a quién te gustaría que invitase aquí para charlar. Yo ya lo tengo claro, ¿vale? Y al final también doy un consejo. Quiero que traigas a Paula, de La Puente Paula. ¿Vale? Creo que sabes quién es. Sí, sí. Creo que actualmente es una de las personas que más conocimientos tiene. Ha estado metido en el Power, sigue llevando a gente, pero ahora tiene un proyecto personal. Está un poco ahora. Exacto, y tiene un proyecto personal muy chulo y también pues ha sido parte de Young Ambition. Ahora mismo es Young Ambition. Tienes ahí tema para hablar y yo creo que es una persona con muchísimo conocimiento. Y a mí me cae muy bien y yo creo que es de las personas que ya te digo, que siempre que hablo digo, joder, ¿cuánto sabe esta chica? Ok, pues Paula, nos vemos en el próximo podcast. Exacto, ella ya lo sabe, yo le he avisado para que lo sepa, para que no se moleste. Sí, le he dicho, oye, puedo hacerlo porque hay gente a lo mejor que le nombras y se molesta. Y yo dejo un consejo, ¿vale? Que esto es un poco friki, pero yo es como mi lema de curro, soñar mucho, soñar alto y trabajar duro para llegar ahí. Ok, pues nada, señores, un besito. Muchas gracias, nos vemos, chicos. Chao, chao.